Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 27 del Tratado de Baba Batra. Estuvimos viendo ayer, en el Daf anterior, cuánto es lo que un árbol, cuál es la superficie alrededor de un árbol en la cual el árbol chupa con sus raíces de él y se aprovecha de él. Sobre eso vamos a seguir hablando en el día de hoy. Amar Ula, dijo Ula, Ilan Samug le Metzar, un árbol que está junto a el campo de su compañero. Betoch Shesh Esre Amá Gazlanhu. Es decir, si está dentro de los 16 amot del borde del otro campo, entonces es un ladrón. Esas son las palabras de Ula. Es decir, que el radio desde el árbol 16 amot, si dentro está la barrera con el otro, es decir, hay menos de 16 amot con la barrera con el otro campo, es un ladrón. Veme bien, ni menos bikurim, y no puede traer primicias de ese árbol. ¿Por qué? Porque está robando. Y además, sí, porque está robando. Gazlán es lo que dijo Ula. Nos dice, nos pregunta la cámara, Mena le Ulaha, ¿de dónde saca Ula esta enseñanza? ¿Por qué 16 amos? Esta medida. Trata la cámara de demostrarlo. Dice, y le más me vas a decir, Miditnan, de aquello que fue enseñado en la Mishnah, Eser Netiot, Amefuzarot Betoch Betsea. Entonces es una Mishnah que está en el Tratado de Shevi'it, que nos dice así, 10 plantaciones que están esparcidas en un campo de Betsea. Es decir, que si no, si es más que eso, se van a estropear de por sí. Entonces por eso dice 10 plantaciones en un campo de Betsea. Y son plantaciones chiquitas, no son grandes plantaciones. Horshin Kol Betsea Bishvilan, es decir, se ara todo el campo por causa de ella. Es decir, que se puede arar el campo entero, aunque solamente haya 10 plantaciones en todo el campo. Ad Rosh Hashanah, ¿hasta cuándo? Hasta Rosh Hashanah. Es decir, recordamos que el año de Shemitah, según el tipo de plantación, comienza incluso antes, desde el 15 de Av ya hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, si el campo tiene 10 plantaciones en un espacio de BCA, eso justifica que se pueda arar ese campo hasta Rosh Hashanah. Kama Habuleu, es decir, ¿cuántas amot? ¿Cuál es el espacio, la superficie de un BCA? Tre alfin Behameshmea Garmide, es decir, tienen 2.500 amot cuadradas. Colhad, Behad, entonces si es así, que hay 2.500 amot cuadradas y hay 10 plantaciones, a cada plantación le corresponde Kama Matele, cuánto espacio tiene para cada una de las plantaciones. Matan Behamishin, es decir, 250 amot. Veim que si es así, Halo, Habe de Ula, entonces vemos que es mucho más que lo que dijo Ula. Es decir, que el árbol chupa desde los 16 amot de cada lado. ¿Sí? Que en terreno cuadrado son Sheloshim Ushtain Ama, al Sheloshim Ushtain Ama, 32 por 32. Es decir, cada árbol absorbe de un espacio alrededor de él de 1.024 amot cuadrados. Bien, aquí teníamos, dice 250. Entonces, Ela Miditnan. Entonces, trata la Gemara de demostrar. Entonces, de eso lo vamos a demostrar de una Mishnah que fue enseñada. Sheloshá y Lanot. Shel Sheloshá Bene Adam. Hare Elu Mistarfin. Tres árboles de tres personas distintas se juntan para que se llame campo. Es decir, que si hay menos de tres árboles no se llama un campo. Bejorshin, Korsadei, se puede arar todo el campo. Shei Betsea Bishvilan. Es decir, hasta una superficie de BCA por causa de estos tres árboles hasta Shavuot. Entonces tenemos que calcular. Kama Habuleu, ¿cuántas amot tiene ese BCA? Tre alfe, Hamisha Mea, Garmide. Es decir, el BCA dijimos tiene 2.500 amot cuadradas. De Kolhad, a cada uno de estos árboles de esta plantación es Kama Matele. ¿Cuánto le corresponde? Tamne Mea Utlitin Utlata Betilta, es decir, 833 amot cuadradas para cada árbol. Akati,
Nefishele de Ula, pero todavía de 1024 a 833 no llegamos a los 1024 de Ula. Responde la Gemara, Ula Lodak. ¿Y sabes qué? Ula, cuando dio su medida, no fue exacto. Dijo 1024, 16 amot, más o menos. ¿Sí? No entró en los detalles. Pregunta la Gemara, Emur de Ambrinan Lodak. Dice, no, espera. Cuando decimos que alguien, que un sabio no es meticuloso, le jumbra, es porque va para ser más estricto. Pero aquí, ¿qué es lo que sale? Le cula, estamos siendo más permisivos, Lodak. Ni Ambrinan, ¿acaso se dice así? También no fue meticuloso cuando se va a acabar siendo más permisivo. Es decir, me estás diciendo que este árbol a lo mejor sí debería llevarle Bikurim y porque no llega a la medida que dijo Ula, que es muy grande, entonces no va a llevar Bikurim. Bien, y entonces va a salir, se va a ahorrar los frutos, se va a ahorrar el viaje, se va a ahorrar. Entonces está siendo permisivo. Entonces, dice Misabart de Ribúa, Cambrinan, espera, me estás diciendo, ¿tú piensas que estamos hablando de un cuadrado? Veicula Cambrinan. No, estamos hablando de un círculo. Es decir, la superficie que se tiene en cuenta en cuanto a lo que el árbol extiende sus raíces y chupa de ellas, es la circunferencia de 16 amod de radio. Mirde. Entonces, sabemos, Kama Meruba Yotera Ligul, ¿cuánto tiene de más un cuadrado que un círculo? Revía, es decir, un cuarto. ¿Cómo lo sabemos? Porque si tú tienes un círculo que tiene 1 de diámetro, bien, ¿cuánto es su perímetro? 3, aproximadamente, 3,14, ¿verdad? Ahora, si ese mismo diámetro de 1 es un cuadrado que inscribe o circunscribe ese círculo, ¿cuánto tiene perímetro? 4, es decir, un cuarto de más. Entonces, esa es la relación. Entonces, continúa la cámara, Binken, vamos a quitarle un cuarto a los 1024 que dijo Ula. Pashulehu. Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros? Shiv'a mea beshitin betimania. Es decir, 768 amot cuadradas. Akati, Pashle Palga de Amata. Todavía nos queda un poquito más de media amá. Entonces, dice, Behainu de Lodak. Y a eso es lo que se refiere, que no fue meticuloso. Ulejumra Lodak, y además está haciendo lejumra. ¿Por qué? Porque 768, 863 es menos, es decir, que va a haber frutas que aunque a priori no entrarían en esos 863, que seguro que se llama, que son bikurim, entonces, o que pertenecen a ese campo, entonces también esas frutas los va a llevar. Bien, entonces, porque es menos distancia. Entonces dice Tashma, ven y escucha a Coné y la Becarcao, una persona que compra un campo y un árbol y su terreno. Es decir, el árbol y ahí donde está plantado. Me vi, trae bicurín, core, recita lo que se recitaba al traer los bicurín. Las dos cosas, Veyesh Dayek, y hay que puntualizar. Mailav, ¿acaso no es Kosheu? Es decir, el que tiene cualquier cantidad de terreno, que de todas formas tiene que traer bicurín. Dice, responde de mar y dice, no. Es decir, tiene que tener por lo menos 16 amot de radio, ¿sí? Ese terreno junto con su campo. Otra pregunta de la cámara. Tashma, ven y escucha. Ganá, Sheneilano, Beto, Shel Javero, compró 2 árboles dentro del campo de su compañero. Me vi, Benocore. Es decir, trae los bikurim, pero no recita la Mikra Bikurim, lo que se llama Mikra Bikurim. Ahora tenemos que puntualizar. Hashelosha, pero si compró 3, me vive Core, ahí sí. Trae y lee, las dos cosas. Mailab, ¿acaso no es Kosheu? Es decir, que estamos hablando de que esos 3 árboles están en cualquier cantidad de terreno. Dice, a Hanami, aquí también. Es decir, tiene que tener cada uno 16 amot de espacio para cada uno. Tashma, ven y escucha. Rabbi Akiva Omer, Karka, Kosheu, Hayab BPA. Es decir, Rabbi Akiva dice, cualquier cantidad de terreno que una persona tenga,
que lo esté arando y trabajando, por supuesto, tiene la obligación de separar o de dejar la pea, la esquina del campo para los pobres. Y dice Rabbi Akiva, Ube Bikurim, y también tiene que traer las primicias. Ube Pusbul. Y también sirve, perdón, Rekodim Alav Prosbul. Y si uno tiene un terreno de cualquier superficie, se puede utilizar para que escriba el Prosbul en el año de Shemitah, para que las deudas no se condenen y él venda o el deudor le venda al Betín la deuda. Ya explicamos en alguna ocasión que era el Prosbul. Benignin ima nehasim she'en lahem acharayot. Y además, ese campo de cualquier tamaño que tenga de superficie sirve para hacer lo que se llama un kinyan agav. Es decir, que comprando el campo, de paso compro un bien inmueble, un objeto. Ajabe Mayaskin. Entonces, dice la Gemara, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que dijo Rabbi Akiva. No estamos hablando de los bikurim del ilán, del árbol, sino vejité. Estamos hablando de trigo. El trigo no tiene las raíces como las raíces de un granado o una higuera, que son los árboles sobre los cuales se trae bikurim, olivos, higueras, granados, vides, ¿sí? Los 7 frutos de Israel. Entonces, dentro de los 7 frutos de Israel están el trigo y la cebada. Esos no tienen unas raíces tan grandes. Entonces, ahí se refiere que sobre esa trigo y cebada, cualquier cantidad de terreno sirve para, o tiene la obligación de traer los bikurim. Ahora, Daikanami también, eso está puntualizado en las palabras de la enseñanza. Y de Katane, ¿por qué? Porque está enseñado, Kosheu, es decir, cualquier cantidad de terreno. Entonces no puede ser que estemos hablando de un árbol. ¿Por qué? Porque un árbol no se puede mantener en un terreno muy chiquito. Entonces, Shmamina, efectivamente, así lo entendemos. Otra pregunta de la Gemara. Tashma, ven y escucha. Ilán, un árbol que está plantado en la frontera entre Israel y fuera de Israel. Mixató Baares o Mixató Bejuzlaares. Es decir, está justo en la frontera entre Israel y el Líbano. Está movido. Bien. Tebel, Bejulín, Meorevin, Zebeze. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte que está en Israel, los frutos tienen las leyes de la tierra de Israel, es decir, Terumot y Maserot, Orla, etcétera, etcétera. La parte que está fuera de Israel no tiene esa obligación porque está plantada fuera de Israel. Entonces dice, frutos que son Tebel y Julín, es decir, frutos que requieren Terumot y Maserot y Julín, frutos que no tienen ningún tipo de santidad, están mezclados unos con otros dentro del árbol. Dice Rabbi, esa es la opinión de Rabbi. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dice, Hagadel Bejiyuv Hayab, Hagadel Biftor Patur. Entonces, ¿qué dice Rabbi Shimon ben Gamliel? El que crece en el lado donde hay obligación está obligado, y el que crece en el lado donde no hay obligación está exento. Adkan lo pligue. Entonces, a priori no están discutiendo los dos. El Adamar de Marsabar y Esbrera. Marsabar en verdad, sino que ¿dónde está el punto entre los dos? ¿Por qué opinan diferente? Porque uno dice Yeshbrera, es decir, yo puedo a posteriori decir ese viene de aquí y ese viene de aquí. Y el otro dice, no, no se puede. Es decir, ¿de dónde chupó la raíz del árbol para dar este fruto? Si la raíz tomó de la tierra de Israel y el fruto salió en el lado de fuera de Israel, entonces a lo mejor podría decir, bueno, pero ese fruto nació de la fuerza de la tierra de Israel. O al revés. Zabal, Gadel, Victor, el que crece, todo él en el lado de que está exento. Libre a Colpatur, todo el mundo está exento, dice que está de acuerdo que está exento. Ajá de María Esquina. Entonces pregunta a la cámara, explique, dice, ¿de qué estamos hablando aquí? De Mafsik Sunma, es decir, que hay una piedra que interrumpe entre los dos lados de las raíces. Y un lado no toma, una parte de la raíz no toma del otro lado. Por lo tanto, si todo viene fuera de la tierra, entonces todo está exento. Y si todo está dentro de la tierra, todo tiene la obligación. Donde la cámara, y es así. Maitame de Rabbi. ¿Cuál es el motivo de Rabbi? Que dijo que estaban mezclados unos con otros. De Hadre Arbe, es decir, Shelemala, Beobi, Nase y Lanejad.
Es decir, que a pesar de que el árbol está dividido por la piedra abajo, arriba solamente se ve un árbol entero en la copa. Bien, y ahí está todo mezclado. Eh, muy bien. Ubemai, Kami Pligue. Entonces, ¿dónde está la discusión entre Rabbi y Rabbi Shimon ben Gamliel? Marsabar, un sabio opina, Avira, Mebalbel. Un Marsabar, Hay, Lejude cae, Bejai, Lejude cae. Es decir, la discusión está en que uno opina. Avira, es decir, la atmósfera, el aire que hay alrededor de todo, Mebalbel. Es decir, hace que se entremezcle de dónde cada uno de estos frutos tomó su fuerza. Y el otro sabio opina, este toma de su lado y el otro toma de su lado. Es decir, yo puedo decir, los frutos que crecieron del lado derecho tomaron de la raíz de la parte derecha y del lado izquierdo de la raíz de la parte izquierda. Ahora, Shesh Ama, ahora, otra pregunta de la Gemara sobre lo que dijo Ula. Esos 16 amot que tú me estás diciendo, vetulo y más no. Es decir, las raíces solamente crecen 16 amot desde el árbol. Veatnan, pero si nosotros hemos aprendido, Marjikin etailan minabor, es llama que hay que alejar el árbol del pozo 25 amot. ¿Por qué? Por las raíces. Se llama Valle, Valle, Mesdal, Tuba, Asle. Es verdad, las raíces van a llegar muy lejos, mucho más que 16 o que 25 incluso. Akhushe, lo mache, lo mahache, el amot. Pero chupar de la tierra no chupan hasta los 16 amot. Fe lo mejajashe. Pero más de eso no absorbe. Kiata, cuando vino Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, Amar dijo, Baemine, Resh Lakish, me Rabbi Yohanan, le preguntó Resh Lakish a Rabbi Yohanan, Ilana Samuch, Lemetzar Betoch, Sheshes Ramá, un árbol que está junto a la frontera del terreno del compañero, dentro de los 16 amot, Mahu, ¿cuál sería la ley? Amarle, le dijo Rabbi Yohanan, Resh Lakish, Gazlanu, es un ladrón, venme mi menos bikurim, y no se puede traer bikurim de ese árbol, como lo que dijo Ula. Ah, vale. Y ata Rabin, cuando vino Rabin, dijo el nombre de Rabbi Hanan, Ejad Ilan Samuch Lemetzar, Ejad Ilan Anoté, ya sea que es un árbol que está cerca del terreno del compañero, un árbol que se inclina sobre el terreno del compañero, me vive Coret, trae Bikurim y lee Mikra Bikurim. Shalmenat Ken, Ingil Yoshua Lisaetares. Porque a condición de esto, Yoshua hizo heredar la tierra a los hijos de Israel. Ah, pero a veces las raíces, esa es la condición, dijo Yoshua. O permitís o no hay tierra de Israel. Muy bien, dice la Mishnah, última Mishnah del capítulo. Ilan Sheunote, un árbol que está inclinado, les deja ver sobre el campo de su compañero. Kotzetz, es decir, corta las ramas. ¿Hasta qué altura? Melo Hamardea, al Gabe a Maharesha. Es decir, hasta la altura del Mardea. El Mardea era un instrumento que iba sobre el arado, seguramente para darle sombra, ¿no? Y también, entonces se corta ahí, ¿para qué? Para que también no moleste al animal cuando está pasando por ese lado. Ahora, Harub el Sigma. Ahora, si es un Harub, un algarrobo o un Sigma, un sicomoro, que son muy frondosos y tienen muchas ramas, corta las ramas que neged a mishkole. Es decir, corta según la plomada. Es decir, pone en su pared la plomada, tira el plomo así, dice, esta es la línea recta, pon todo lo que sobrepasa del terreno de mi compañero y entra en el mío, lo corto. Le decía Mishkolet. Ahora, Beta Shelajin, si es un Beta Shelajin, ¿qué dijimos que es un Beta Shelajin? Un campo que necesita ser regado por las personas, es decir, no tiene una forma natural de recibir agua. O se riega o la lluvia. Ahora, si tengo un árbol del vecino que es muy frondoso y está sobre mi terreno, entonces, ¿qué va a pasar? Que no le va a dar el sol, no le va a dar la lluvia. Entonces, dice Ubet Ashelajin, Kol Hailan. Es decir, no solamente
corta, ¿sí? Sino que puede cortar todo el árbol. Que negue a Mishkolet, no todo el árbol, perdón, otra vez, todas las ramas según la plomada. Abba Shaul Omer, Kol Ilan Serak, que negue a Mishkolet. Es decir, todo árbol que es Serak, que no es un árbol frutal, se puede cortar según la plomada. Nos dice la Gemara. Y vaya Leu, preguntaron, Abba Shaul Aresha Kae. Es decir, el Tanakama dijo que todo el árbol se corta solamente me lo amardea, es decir, la altura de esa estructura que iba sobre el arado. También de un árbol de serac, de un árbol que no es frutal. Y solamente el jarub, el algarrobo y el sicomoro se corta todas las ramas. Entonces, está en desacuerdo Abba Shaul con que todo el árbol que es sorek, es decir, que no es frutal, se corta, o Dilma, o a lo mejor, a Sefa cae. Y lo que dijo Abba Saúl, ¿se refiere a toda la discusión de toda la Mishnah o solamente al final? Es decir, sobre el Beta Shelachim, ese campo especial. Tashma, ven y escucha, de Tania, se enseñó una verita. Beta Shelachim, ese campo que necesita ser regado. Abba Shaul Omer, dice Abba Shaul, Kol Hailan, Keneged Amishkolet. Se corta las ramas del árbol según la plomada. Pene, Sheatzel, Rale, Beta Shelachim, porque la sombra es mala para ese campo. Shmamina, ¿qué se entiende aquí? Aresha cae. Es decir, que lo que dijo Abba Shaul se refiere al principio. Es decir, está en discusión con el Tanakama de la Mishnah. Shmamina, efectivamente, se entiende de aquí. Amar, Rabashi dijo Rabashi, Matnitin, no era la última Mishnah, perdón, era la penúltima. Matnitin, Nami, Daika, nuestra Mishnah también puntualiza estas palabras de Katania porque está enseñado. Kol ilan serak, todo árbol no frutal. Y Amar, Bishlama, si me vas a decir a Reshakae, que se refiere al principio de la Mishnah, Hainu de Katane, es por eso que enseña Kol Ilan, todo árbol, también el Serak, el Ayamar, pero si me vas a decir a Sefakae, que se refiere solamente al final, ¿cómo debería haber dicho? Ilan Serak, mi baile, debería haber dicho un árbol no frutal. El Alashmamina a Reshakae, entonces no entendemos de aquí que se refiere la discusión de Abaye también con el principio de la Mishnah, Shmamina, efectivamente. Ahora sí, última Mishnah del capítulo. Ilan Sheuno Te, le resulta Rabim, un árbol que está inclinado sobre el dominio público. Kotzetz, tiene que cortar de las ramas que de Sheye, Gamal, Over, Berojbo, para que pase un camello con su jinete y no le moleste las ramas. La viuda dice, Gamal, Taun, Pishtan o Jabile, Zemorot. Es decir, ¿hasta qué altura? Hasta la altura de un camello cargado de lino o de carga de Zemorot son los racimos de uvas. Rabbi Shimon dice, Kol ha'ilan keneged amishkolet. Se corta todas las ramas del árbol según la plomada. Mi pene hatuma, por causa de la impureza. Muy bien, nos dice la cámara, Mantana, ¿quién es este sabio en la Mishnah que opina de Menezikin, Batar, Umdena de Ashta Azlinan? ¿Quién es este sabio que opina que en lo referente a los daños y perjuicios, nosotros fijamos según el daño que ocurre ahora, no por el que puede llegar a ocurrir? Por lo tanto, corta únicamente según la altura del camello y su jinete, aunque después vuelvan a crecer las ramas. Y no decimos que corte más. Amar Resh Lakish dijo Resh Lakish, ve Mahloket Shenuya. Esto es una Mahloket que encontramos. Rabbi Eliezer, y es la opinión de Rabbi Eliezer. Itnan, como se enseñó en la Mishnah, Enosim Halal Tajat Reshut Rabbim, Boroshichin Meharot. Es decir, no se puede cavar bajo el dominio público un espacio hueco, como por ejemplo pozos o canales o reservas de agua. A pesar de que el que haga esto toma sobre él cualquier daño que pueda ocurrir. Ujú. Porque la gente no se va a molestar en ir a cobrar. Para Rabbi Eliezer, Matir, Rabbi Eliezer permite.
Rabbi de Shetehe Agala Mealeje, Ut Una Abanim. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber un carromato que pase muy cargado con piedras y entonces se va a hundir ese lugar, no lo va a soportar. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan que dijo, Afilu tema, incluso se quiere decir Rabbanán, incluso puedes decir que es la opinión de los sabios. Pero Hatam, en cuanto a lo que está tapado en el dominio público, Zimnin de Mafhid Vela Adate. Es decir, que a lo mejor se va a, porque a veces se va a, y Tracker se va a pudrir la cubierta de ese hueco que hay en la calle y no se van a dar cuenta y no lo va a arreglar. A Balajá, pero aquí, Kaitzle. Es decir, cada vez que crecen las ramas, las tiene que cortar, las puede cortar otra vez. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Rabbi Yehuda, Omer, dijo Rabbi Yehuda, Gamalta, un pishtán. Es decir, el primero dijo el camello con su jinete, Rabbi Yehuda dijo el camello cargado, lino o racimo. Muy bien, y Bayeleu le preguntaron, ¿Shiura de Rabbi Yehuda Nafish o Dilma Shiura de Rabbanan Nafish? ¿Qué es más? ¿Lo que dijo Rabbi Yehuda con el lino, la carga del camello, o lo que dijeron los sabios, el conductor del camello? Shita de Shiura de Rabbanan Nafish. Es evidente que lo que dijeron los sabios es más. De ahí salcadatas, porque si me vienes a decir Shiura de Rabbi Yehuda Nafish, que lo que dijo Rabbi Yehuda es más, la medida, Rabbanan de Shiura de Rabbi Yehuda, ají abre. Entonces a los sabios también les habría valido la medida de Rabbi Yehuda, no habrían discutido con él. El Amay, entonces, ¿qué vamos a decir? Shiura de Rabbanan Nafish, la medida de los sabios es más. Si es así, te voy a preguntar también. La viuda, Beshiura de Rabbanan Mayabid, de la viuda con la medida que dijeron los sabios, ¿qué hace? Kefshar, de Gajin, de Helif, Tute. Es decir, el camellero, cuando va pasando por ahí y está a menos, a más, perdón, las ramas están a menos altura, están más bajas, ¿por qué? Porque el shiur de la viuda es menos. Se dice, bueno, pues ¿por qué? Porque el camellero se puede agachar para pasar por debajo de las ramas. La carga del camello no se puede mover. Rabbi Shimon no me dijo Rabbi Shimon. Tercera opinión. Kol ilan keneged ameshkolet y pene hatumá. Todo se corta lo que sobresale por causa de la impureza. ¿Qué es? Podríamos pensar que esas ramas que están ahí, por encima, cuando llega a ocurrir que bajo esas ramas hay algo que impurifica, entonces se crea esa impureza que se llama tumat ogel, es decir, todo el espacio bajo ese árbol. Entonces dice, corta todo porque la impureza se encuentra en la calle. Entonces, ese podría ser el punto de vista. Y pene oje la tumá por causa de, esa, de ese espacio bajo el árbol que se impurifique. Dice, pshita, eso es evidente, no hace falta ni decirlo. Pene tumá tzenan, ya está enseñado por causa de la impureza. ¿Qué otra impureza puede ser? ¿Sí? Responde la cámara y dice no. Y mi matnitin, haba amina, dilma, maiti oreb, tum'a, veshade hatam, besagia, bedajlule, bealma. Dice, no, si no fuese por la Mishnah que me enseñó que es por la impureza del tumato gel, yo qué podría haber pensado, que a lo mejor viene un cuervo que tiene un trozo de un cadáver de carne impura y se posa en el árbol y lo esconde ahí, porque los cuervos es lo que hacen, cogen cosas, las llevan a su nido, lo que sea. Yo podría haber pensado, sí, que ese cuervo vino ahí, y a eso se refiere la impureza que puso el cuervo. Y con eso no hubiese sido necesario cortar todas las ramas, hubiese sido simplemente necesario aligerar las ramas. Es decir, que una cortas, otra no, una cortas, otra no. El cuervo no va a tener dónde poner porque se va a caer. Por eso ven y aprende aquí que no, que la Beraita sospecha por un kazai de muerto que esté bajo esas ramas y que eso haga ogel e impurifique todo el que pase por ese ogel. Hasta aquí llegamos en este dab. Adran alaj lo yachpor, adran alaj lo yachpor, adran alaj lo yachpor, lo yachpor. Volveremos a ti capítulo. Lo yachpor, Bezrat Hashem y Beli Neder. Con ello terminamos el segundo capítulo de nuestro tratado.
Besha'a Tová U'Mutzlejet, que tengamos todos un excelente día.